Hola, un gran saludo a todas las personas que nos están acompañando ahora. Me llamo Giuseppe Caputo, soy el coordinador académico de la Maestría en Escritura Creativa del Instituto Caricuervo, y para mí es una alegría inmensa estar hoy presentando con Frank, con Andrew, con Nikita, con Simón, con Agustín y con Jonathan el nuevo proyecto de extensión de nuestra maestría, que se llama Travesías, Memorias de Personas Transmasculinas en Bogotá. Quizás algunos saben que el año pasado presentamos también para esta época un libro digital que se llama Encorazonadas, Memorias Trans desde el barrio Santa Fe. Y en ese primer cartonero o libro eh, estaban compilados los testimonios de 5 mujeres trans que ejercen o han ejercido el trabajo sexual en el Santa Fe. A partir de ese cartonero, Simón Uribe, activista, tuvo la idea de hacer un nuevo libro con testimonios también, pero esta vez de personas transmasculinas. Entonces es una gran alegría por fin poderlo presentar después de ya casi un año de trabajo. La dinámica de este proyecto fue igual que como trabajamos en Encorazonadas. 5 estudiantes de nuestra maestría se emparejaron con los protagonistas del libro y después de distintas conversaciones escribieron los textos tal y como ustedes los pueden leer hoy en este libro, que se encuentra para descarga gratuita en el enlace que podemos compartir ahora. Y entonces, después de estas conversaciones, salieron estos textos en primera persona, desde el punto de vista de cada uno de nuestros invitados. Entonces, primero que todo, saludarlos y darles las gracias, no solo por estar ahora aquí, sino por ser parte de este proyecto que nos parece hermoso y muy importante. Entonces, un gran abrazo. Quisiera empezar haciendo una pregunta general, y quienes quieran ir contestando, pues bienvenidos, y es ¿cómo les fue a ustedes con esta experiencia que llamamos, a partir del concepto de la novela de literatura Svetlana Alexievich, La oreja humana? ¿Cómo les fue primero contando sus historias, sus experiencias de vida, y luego verlas escritas desde el punto de vista, pues, de cada uno? Entonces, no sé quién quisiera empezar a hablar de esto. Bueno, yo sé, ¿Agustín? si ¿Sí? quieres, Ya, yo bueno. empiezo a hablar. Yo pues tuve la experiencia de trabajar con Nicolás Rodríguez, Hernán. ¿me corriges? Hernández, Hernández. Hernández. Y a mí lo que me gustó mucho es que a veces siento que en el proceso de hacer el tránsito, de explorar la identidad de género y de estar con otras personas trans, nos entendemos muy bien entre nosotros, pero para mí era bueno hablar con él como para entrar más a fondo en lo que yo ya estoy dando por sentado. Y creo que eso es una ventaja del texto que surgió como de la interacción de Nicolás y yo, y es que creo que es un texto escrito en un lenguaje como muy cercano y que para mí va a llegarle mucho a familias y a aliados de personas trans, porque no es como los textos que generalmente manejo, que son más académicos o con lenguajes más complejos. Y yo creo que esa es una tarea muy importante para nosotros, y es que se nos escuchen nuestras voces, pero también que no seamos personas, digamos, por allá en el mundo de las ideas o seres mitológicos, sino personas que hacemos parte de las comunidades y que tenemos una historia que implica una familia, unos amigos y unas interacciones sociales diarias, ¿no? Entonces creo que para mí eso fue lo bonito de esta experiencia, y pues le voy a dar el paso a mis compañeros a ver qué piensan ellos. Sí, a mí me gustó mucho que de tu testimonio particular se siente como una hibridez entre ensayo académico y memoria personal, o quizás más bien una traducción del ensayo académico, del paper, digamos, a la memoria personal, afectiva, ¿sí? De esto pienso, por ejemplo, ahora en Frank. Recuerdo que el estudiante que estuvo con Frank, que es Juan Felipe Parra, me preguntaba, ¿será que uso todas las expresiones que dice él, como todos sí, como el lenguaje coloquial? Y entonces el texto de Frank está lleno de expresiones, de palabras en inglés, etc. Entonces, Frank, ¿cómo te fue a ti?
Bueno, realmente me fue muy bien. Yo creo que fue un proceso mágico eh, en el que, o sea, la vivencia de todos y mi vivencia particular, eh, pues es lo que yo digo, si le puede servir, aunque sea a una sola persona en el mundo que se siente identificado y que lo ayude en su proceso, ya sea de transición como persona trans o de transición en cualquier punto de vista de su vida, porque yo pienso que todos transicionamos por X o Y razón. Me sentiría muy complacido, me sentiría muy complacido. Creo que fue muy positivo. ¿Alguien más quiere contar? Ah, ya, vale. ¿Alguien más quiere contar de la experiencia, de contar el testimonio y luego verlo escrito? Si quieres yo, Yusef. Pues yo creo Hola, que... Andrew. ¿Cómo estás? Hola a todos. Creo que es una vivencia que plasma muy bien la experiencia de la construcción colectiva, ¿sabes? O sea, una cosa es a través de tus lenguajes y de tu narrativa y tu propia edición contar tu historia. Además, yo creo que las historias tienen mil formas de contarse, ¿no? De hecho, uno mismo, cada vez que cuenta una historia, como que es otra forma de verla, otro punto de vista. Pero el hacerlo en colectivo con otra persona que te acompaña en ese proceso me comparto la experiencia de Fran, es maravilloso. O sea, esta construcción te enriquece a ti y te enriquece no solo a quien te ayuda, te ayuda a construir el texto, sino a cada persona que lea esa historia. Para mí es difícil condensar en tan pocas líneas tantas experiencias o como la narrativa de tu vida, pero lo bello es que David Jiménez, la persona con la que construimos el texto juntos, supo como hilar los puntos más, eh, como más importantes de esta narrativa y hacerlo de esa manera tan única, ¿no? Entonces creo que es maravilloso ver cómo en la experiencia se puede construir eh, en comunidad y podemos construir juntos esa nueva historia. Esta es una nueva narrativa de esa vivencia, pero está plasmada ahí de una forma muy bella. Así que, no, pues maravilloso también la experiencia de construir juntos. Escuchándote me acordé de un libro de Carmen Martín Gaite que se llama La búsqueda de un interlocutor, y creo que justamente eso, siempre necesitamos y estamos buscando un interlocutor, y tenerlo permite como el surgimiento y el encadenamiento de diferentes recuerdos que quizás estaban pues o sepultados o que estaban como enmarañados con otras cosas. Y bueno, Agustín, ¿cómo te fue a ti? Hola, pues para mí fue un proceso fuerte, les voy a confesar, no fue cualquier cosita, ya digamos que a través de esto logré también hacer una especie de catarsis, la cual agradezco mucho, porque siempre fue como una historia de alguien en veremos que nadie entendió, como la mayoría de historias de las chicas, uno no sabe qué pasó, las mataron o se murieron, se suicidaron. Y, y mucha gente le queda muchas preguntas en la cabeza y parte de responder esas preguntas para las personas. Y para que no la olviden, la recuerden, porque pues, fue un personaje increíble. Y gracias a este proceso logré como sentirme más tranquilo en poder y aclararle a las personas lo que pasó. Y agradezco mucho eso. Vale, bueno, ya hablaremos de Lady Zunga, pero sí, tu testimonio, digamos, le da gran centro y gran importancia a Lady Zunga. Y Jonathan, hola. Jonathan está en este momento en una marcha, pero Hola. hola. Bueno, perdonarán que salga con este disfraz de funcionario público. Pero era la única opción o no estar, y preferí estar así fuera desde este lugar que pues también hace parte de la vida de algunos hombres trans y que
pues ha sido posibilidad para muchos o para algunos de nosotros también. Bueno, para mí fue un poquito complicado porque, pues digamos que a Jonathan el movimiento social lo conocía un poco como desde el momento en que se reconoce como hombre trans. Ya en ese momento contaba con 38 años encima y empezar a hablar un poco en público de cuál fue mi niñez, de cómo viví mi tránsito desde tan pequeño pues en una época en que no era para nada fácil ser trans porque ni siquiera sabíamos que las personas trans existían. Y cómo fue vivir como un hombre cis o tratando de vivir como un hombre cis sin serlo, y cómo complicaba un poco también nuestras historias de vida y que desafortunadamente creo que mi historia es una más de las historias que se vivían en ese tiempo en Colombia. Nada, pues para mí fue muy lindo trabajar, además con la única chica que había en el equipo de jóvenes que estaban acompañando este proceso, porque con ella, yo no sé, desde que nos dieron los nombres, yo quiero trabajar con ella, y fue muy bonito porque como que hubo conexión. Lamentamos mucho no podernos encontrar como en persona por aquello del COVID, porque cuando no era ella la del COVID era yo. Entonces, entonces nunca nos tocó todo virtual, pero pues fue como un proceso muy amoroso, muy respetuoso, muy enredado, porque es que algo que viví en este proceso es que como prácticamente durante toda mi vida viví un día a la vez, un día a la vez, ese día se iba borrando de mi memoria también. Y entonces, no sé, cómo lo vivieron tus papás. Y intentar volver a ese lugar era muy complicado porque yo decía, ¿cómo es que fue? A ver, ¿cómo es que fue? Y empezar a recoger esa historia que en algunas ocasiones yo creo que también de forma inconsciente, la tristeza o lo que uno haya vivido en ese momento, quiso olvidarlo y que como era un día a la vez, o sea, yo vivía como, digamos, mi pareja que no sabía que yo era un hombre trans, pues porque yo tampoco lo sabía, me decían, ¿y cómo fue vivir con ella? Y yo decía, un día a la vez, o sea, hoy, y como que cuando me iba a acostar decía, pues pucha, la coroné, ni ella se enteró que yo soy diferente, ni tuve que decírselo, entonces la coroné. Y bueno, pues también me gusta que se esté hablando de nosotros, porque cuando se habla de la T, se habla de las mujeres trans y un poco nosotros quedamos como si no existiéramos, invisibilizados y yo detesto que digan, es que los hombres trans están invisibilizados. Yo creo que estamos un poco mimeticizados dentro de la sociedad y ahora me alegra que todos no seamos tan binarios porque eso hace que seamos un poco más visibles porque realmente estamos y hemos existido, como lo dice mi querido amigo Nicky que está aquí, hemos existido desde siempre. Hemos hecho parte de estas políticas públicas y hemos hecho parte de la resistencia también y nuestras vidas también las hemos puesto ahí y hemos dado nuestra cuota para poder tener los derechos que en este momento tenemos y que pues también defendemos. Bueno, yo ahora que me gustaría darle la palabra a Nikita, primero agradecerte toda tu compañía en este proceso que fue invaluable. Nikita es el prólogo del libro y me gustaría preguntarte de qué manera pensaste en las road movies o cómo fue el proceso, de qué manera, cómo se fue articulando la idea al leer estos testimonios para pensarlos en los términos de road movies como lo haces en el texto introductorio. Bueno, pues nada, yo también muy complacido de la invitación y de haber acompañado también desde otro lugar este proceso. A mí la idea de la road movie, digamos, yo leo El Cartonero
varias veces y es este tema de buscar puntos en común, que yo pongo ahí en el prólogo una serie de conclusiones, pero la historia de Simón me arroja una imagen y es el retrovisor. Él lo menciona textualmente, ¿no? Dice, estoy hablando, estoy contando esta historia desde el retrovisor. Y dije, es ahí. Y entonces empiezo a investigar y claro, todos hemos visto películas de road movies, desde Mad Max, Furia en el camino, hasta Diarios de motocicleta. Y hay 5 puntos en común que uno ve en las road movies y que me es inevitable no hacer un paralelismo con las historias de hombres trans, ¿no? Que son 5, ¿no? La primera es que son historias que se cuentan en desplazamiento, ¿no? Una película, una road movie se cuenta en la acción de la carretera, estando en el tránsito. Lo otro es que es un camino que no es solo físico, ¿no? No es solamente una transformación física o físico en la carretera, sino es psicológico, es emocional, es psíquico. La otra característica de esas 5 es que hay una crisis. Casi siempre cuando cogemos el volante y los protagonistas se arrancan a la carretera, hay una crisis, hay una enemistad, hay una tensión que están buscando solucionar y ahí es cuando se lanzan a la carretera y también identifiqué eso, ¿no? Estas tensiones que arrojan a la carretera y las otras 2 tuvieron que ver con hay un descubrimiento de sí mismo. O sea, en las road movies el protagonista siempre termina descubriendo algo de sí, ¿no? Es un robot, es un cyborg, va a ser algo, ¿no? Descubre algo de sí y finalmente algo que a mí, y siento que las historias transmasculinas reflejan eso, y lo último es que siempre generan afectos, ¿no? Uno se enamora de los personajes de las road movies en su tránsito, y estas historias van a generar afectos o desafectos, ¿no? O sea, los afectos que sean positivos, negativos. Y otras 2 cosas que a mí me parecen muy lindas y escuchándoles es uno, la road movies tiene una versatilidad de género, igual que las personas trans. Una versatilidad de género que transita desde el drama hasta la comedia. Y esa versatilidad de género lo van a encontrar en estas historias y además siempre los finales son impredecibles, pero se sigue en carretera, por eso es impredecible. Y estas características para mí fue el paralelismo perfecto para empezar a encontrar otras cosas, ¿no? Como qué es esto de tomar el volante, qué es tener esto de agencia. Hay una parte que llamo milagros, ¿no? ¿Cómo es? Horrores y milagros en la carretera, ¿no? Que habla de las violencias, pero que también habla de las resistencias que ocurren en la vida de los hombres trans. Y la buena música, y cuento cómo viajar por carretera, y lo hemos hecho, requiere siempre buena compañía y buena música. Y ahí hago como una exploración de esos otros lenguajes desde donde se alimentaron las vidas de estos hombres trans. Entonces, claro, ahí hubo, en estas versatilidades de carretera y tránsitos, fue que encontré, pero definitivamente la imagen que me llevó a eso fue esta imagen de eh, narrar mirando el retrovisor. Esa fue mi pista para empezar a explorar eso. Me encanta. Y bueno, de hecho, pensando en los tránsitos, ahora quisiera hacerle una pregunta a cada uno. Y entonces, Frank, para ir, digamos, de alguna manera a la pulpa, aunque obviamente cada testimonio tiene muchas pulpas, pero como tratar de ir como a algo clave de cada testimonio. Y Frank no solo cuenta, o más bien hay un tránsito, un desplazamiento de un país a otro, de Venezuela a Colombia. Y entonces habría que preguntar entonces o pensar muy bien que esa palabra que estoy buscando para, para ponerle una lupa a cada testimonio sería en el caso de Frank, la migración. Pero también hay una palabra que me interesa mucho y es tu nombre, Frank, que está en un diálogo que se inspira en Frankenstein. Entonces te tiro esas 2 palabras, migración y Frankenstein, para que nos cuentes un poco eso y empezar a adentrarnos en tus testimonios. Sí, bueno, lo de la migración
realmente fue una necesidad. Mi tratamiento, o sea, mis exámenes costaban lo que era mi sueldo en ese momento y yo no podía costearlo. ¿Sí? Y bueno, entre tantas cosas que ya pues se sabe de Venezuela y de las migraciones, pues obviamente me vi, pero sabía que tenía que hacerlo para sobrevivir. Y bueno, se me dio la oportunidad acá, me vine para acá. Esa digamos que sería la parte de la migración. Realmente fue la mejor decisión que pude tomar en muchos aspectos. O sea, fue como volver a nacer. Y bueno, tomando el tema de Frankenstein, el nombre Frank, realmente yo lo busqué en internet. Puse una noche que estaba pues viendo nombres, dije, bueno, voy a ver nombres de hombres, a ver cuál me llama más la atención. Y cuando leí Frank, decía, pues teóricamente en esa página web, decía que el significado era hombre libre. Y a mí me gustó mucho ese significado y encima pues fui como dándole vueltas a la cabeza, yo como Frank, como Frankenstein, que fue un hombre que fue creado. Y en todo el relato de Frankenstein, él siempre le pregunta a su creador por qué lo hizo. O sea, él busca como ese sentido de vivir. O sea, cuál es el sentido de su vida y por qué no es amado, por qué es diferente. Y me gustó mucho. O sea, fue como que, bueno, vi el nombre, me gustó el significado, pero a la vez como que esa lucecita se prendió y dije, no, este tiene que ser el nombre por esta razón. Buenísimo. Y Y pues de entonces, ahí viene, pues fue una de las inspiraciones del nombre. vale. Muchas gracias, Frank. Y entonces a Andrew quisiera preguntarle, o quisiera más bien lanzarle dos palabras que creo que son claves para adentrarse en su testimonio. Y son la palabra reconciliación y la religiosidad. Entonces preguntarte qué es para ti o con la reconciliación o más bien con qué te has reconciliado exactamente y cuál es tu relación, pues eso, con la religiosidad. Claro, Joseph. Pues inicialmente cuando tú lanzaste la pregunta, cuando nos reunimos la primera vez sobre el proyecto, sobre cada uno que quería de pronto narrar, no sé, creo que estaba como en esa reconciliación con mi propio camino espiritual y no lo pensé dos veces, dije, creo que es por ahí, creo que marca mucho mi camino y mi tránsito mismo, mi ser mismo. Eh, y creo que tiene mucho que ver con esta inquietud personal que siempre me ha acompañado mm, acerca de, de llegar a este estado de cosas, de estar aquí, tener una mente consciente y preguntarme, bueno, lo que acaba de decir Fran, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y como preguntarle a ese gran eh, energía que nos acompaña, pero ¿qué pasó acá? O sea, ¿qué es esto? O sea, como... Entonces creo que parte de ahí, de esa inquietud, ¿no? Parte de esa inquietud y de un proceso de años de tratar de entender exactamente todo ese camino que narra también Nicky, ese ver desde el retrovisor y entenderlo, ¿no? Llega un momento en la vida donde paras y dices, bueno, ok, o por cualquier razón paras y ya hay algo que ahí no encaja, entonces volteas a ver y claro, yo narro ahí también como esta experiencia de vida desde muy niño en una comunidad religiosa, ¿no? O sea, y narro también lo complejo que es ser una persona diversa dentro de esta comunidad y además, pues claro, es que el contexto social colombiano también da para eso, somos muy religiosos, porque a la par también estaba estudiando en un colegio católico femenino y narro las dos experiencias como en una frase mágica que resume todo eso, es lo complejo que es estar en estos espacios, ¿no? Y ser una persona sexualmente diversa y ser una persona trans, ser un hombre trans, en medio de toda esa maraña, abrirse, maraña de conceptos, de dudas, de inquietudes, y creo que en un momento de mi vida ya después de haber pasado todo esto y de haber capoteado y salido de ahí, tal vez sin ser muy consciente de cómo,
me reviso, retrocedo un poco y reviso, bueno, ¿qué es lo que sucedió allí, no? A veces como con la adrenalina del momento, como en el banquillo que narro, no sé cómo la capoteé a mis 17 años, salí de ahí y seguí. Pero es bueno hacer el ejercicio de devolverse a eso. Yo entiendo mucho a Jonathan y la verdad es que con todos los relatos empatizo mucho, creo que me toca mucho la fibra. Es por eso, porque narrarse después de haber pasado momentos tan complejos es complejo porque uno mismo se quitó ciertas cosas de ahí, la memoria, porque tenía que sobrevivir, o sea, era la supervivencia, salir. Pero este ejercicio muy bonito de mi vida me tomó el cartonero como a esta edad donde me estoy recordando, estoy haciendo un análisis muy profundo, estoy entrando en mí. Creo que eso es un camino espiritual también, que hace parte también de esta experiencia, entonces, de esta experiencia de vida. Entonces, creo que llegó en el momento oportuno para narrar eso, para poderlo sacar en palabras y decirlo, ¿no? Porque una cosa es exactamente lo que yo hice también fue cortar socialmente, un corte muy fuerte con 20 años de mi vida prácticamente con una comunidad y seguir. Pero es bueno, en mi caso era bueno volver a esos lugares y reconciliarme con eso. Reconciliarme, también lo digo ahí, con todo esto que soy, ¿no? Con toda esta experiencia de vida que está ahí, con todas, no sé, este caminar en esa vida espiritual y esa búsqueda, porque además la espiritualidad ha estado a mí en mi vida, es como esa búsqueda, esa razón de ser, esa razón de estar, ese valor. Y la reconciliación que yo veo ahí, que yo hago con el relato, es precisamente narrarlo, decirlo, ponerlo en palabras, dice un amigo, pero también ese momento de emancipación donde me doy cuenta del valor humano y del valor de mi vida y de todas esas cuestionamientos que estaban ahí y digo, no más, hasta aquí lo voy a hacer por mí, algo que está intrínsecamente en mí llamando, es un llamado de mi propio ser y creo que ahí es donde llega la máxima reconciliación conmigo mismo. Mucho tiempo por todo este camino espiritual también me había dejado de lado, yo creía y creo que hace parte mucho del cristianismo, cristiano muchos años, como este entregarse a otros, darse a otros, que ese era el sentido. Pero en esta búsqueda de esa coyuntura que habla Nicky, de ese golpe, ese choque fuerte con la realidad que me hizo despertar, fue darme cuenta dónde estoy yo, dónde queda mi sentir, mi dignidad, porque ya prácticamente mi dignidad en una relación que hizo el punto de quiebre, me mostró eso, como que dónde está mi valor, ¿no? Y mis sueños y este sentir que está ahí, pero que yo lo he tratado como de dejar de lado. Entonces, creo que el resumen de estas dos palabras es que para mí la religión en su base, como el religar y, y la espiritualidad vivida desde el fondo de esa búsqueda interior, y la reconciliación es eso, o sea, es encontrarse con uno mismo y reconciliarse con todo eso que eres. Y creo que eso es lo que hace que esta historia tenga, empiece a transitar hacia otros rumbos, empiece a buscar ese sentido, o lo encuentre más bien, encuentre ese sentido y empiece sobre ese sentido a, a seguirse moviendo por otros caminos. Entonces creo que es eso, creo que para mí llegó en un momento de mi vida donde estoy releyéndome, mirando mi historia, reconstruyéndola y donde sentí que ese es el punto, la reconciliación con uno mismo es el punto de partida también de muchos tránsitos. Creo que ha sido el mío, pero en muchos espejos que veo es eso también. O sea, cuando te reconcilias contigo mismo, ahí empieza el cambio. Ujú. Y me parece hermoso de tu testimonio cómo eso, la religión no es un espacio de privación o de sacrificio, sino justamente un espacio de libertad y de alegría y de una búsqueda vital y fructífera y no autoflagelante.
Quisiera preguntarle ahora a Jonathan, bueno, estoy recordando un momento muy bello de su testimonio, y es cuando habla de todo lo que le motiva a pararse de la cama todos los días. Y entonces ahí hablas de que eres el activista transmasculino de mayor edad. Entonces, preguntarte qué ha sido para ti el activismo, cuál ha sido tu relación con el activismo, y qué lugar el activismo transmasculino ha tenido en tu vida. Bueno, bueno, cuando me refería a eso, claro, también aclaraba que hay activistas, creo que todas las personas trans, en sí, por solamente transitar, somos activistas. Yo he hecho el ejercicio de pronto de convertirme en un defensor de derechos humanos, y ahí pues es como dar un paso más en el sacrificio de nuestras vidas, porque creo, y creo que Nicky y los demás activistas no me dejan mentir, que el activismo o el ser defensores de derechos humanos es el trabajo más desagradecido del mundo, y nos coarta un montón de nuestro tiempo y de nuestras vidas. Pero también creo que es lo único que nosotros no podríamos dejar de ser, aquellos que decidimos ser defensores de derechos humanos y activistas. Es como lo que nos da la gasolina para seguir, para mantenernos. Creo que este trabajo con poder ayudar a que otras personas puedan vivir dignamente, felices, que tengan acceso a los derechos, eso para nosotros es como la mejor gratificación. Y realmente eso es lo que me mueve a mí a ser activista. Sí, desafortunadamente para mí es desafortunadamente, digamos que de las personas que ejercemos la defensa de los derechos humanos, yo sí soy el mayor. Pues creo que deben haber hombres trans mucho mayores que yo, pero pues no los conozco tampoco, pues al menos aquí en Colombia o Bogotá. Pero ¿qué me movió? Me movió a mí, lo que me movió realmente a hacerlo es que un día pensé que nadie se merecía pasar más de la mitad de su vida sin saber quién es y por qué es así, o sentirse como un error de la naturaleza, o si son creyentes, un error de Dios, o en qué me equivoqué, y sentirse culpable de ser como es, sencillamente solamente por haber nacido diferente. Y cuando yo tengo la oportunidad de reconocerme como un hombre trans y sentirme orgulloso también de serlo, y saber que las personas trans, o sea, Jonathan no es solamente un hombre trans, Jonathan es un padre de familia, es un hijo, es un hermano, es un profesional, paga impuestos igual que el resto de gente, pero que aún así, solamente por reconocerse como una persona trans, tendía a perder esos derechos de los que había gozado viviendo como un hombre cis. Me hizo moverme a pensar que hay muchas más personas que podían estar viviendo así, de mi generación posiblemente, o de generaciones antes a las mías, pero además que me generó un compromiso con las futuras generaciones de hacer que a ellos no les pase lo mismo, que ellos puedan vivir de una forma más tranquila, que en el colegio puedan acceder a su identidad sin necesidad de tener tantos sacrificios como los tuvimos de pronto la generación en la que estamos los mayores, Andrew, Nicky, y bueno, todos esos viejitos que andan por ahí. Entonces, bueno, eso fue lo que me movió a ser activista realmente. Muchas gracias, Jonathan. Y bueno, ahora Agustín, me gustaría hacerte dos preguntas. Entonces, sé que son amplias y que no vamos a abusar de la virtualidad, pero bueno, te voy a lanzar dos palabras para eso, para empezar a adentrarnos en tu testimonio. Primero, cerámica, es decir, tu relación con la cerámica, cuál es el lugar que la cerámica tiene en tu vida, cómo llegaste a ella, y preguntarte eso por tu amistad con Lady Zunga, que tú
tu testimonio también es un homenaje a Lady Zunga y una escritura del duelo también. Bueno, pues la cerámica a mi vida llegó por los procesos artísticos. Antes me dedicaba mucho al performance, al desarrollo del cuerpo, a hacer acciones muy violentas, un poco autoflagelantes, y decidí cambiarlo por otra materia, por jugar con la química del cuerpo, la química física, la realidad. Y, y nace pues la empresa Cerámica Erótica o Productos en Cerámica, con mi obra principal, que es esa mujer que está ahí como deseo para la humanidad, ¿no? Es como mi diosa, por decirlo así, es una, para que esparcirla por todas partes, una pequeña semilla, un recordatorio de lo que le hace falta a las personas, a los hombres en particular. Mi relación con Lady Zunga pues fue una relación larga de tránsito. Cuando yo la conocí yo era muy joven y resultamos en el movimiento, en la escena underground, relacionándonos cada vez más y más. Y nos cruzábamos simplemente por ahí, pero desde el principio ya fue muy clara con su decisión, con lo que quería hacer, su proyecto de vida, supongo, no sé cómo llamarlo. Todavía trato de entender algunas cosas. Eso hace parte del proceso de duelo que gracias a la catarsis que hice, también contándolo, hay que hablar las cosas. A veces las personas también se esconden, no, no se relacionan mucho, tienen grupos sociales muy selectos y por lo general son personas pares. Pues Lady era una persona muy única, era muy radical y precisamente por eso tenía decisiones muy radicales. Y creo que cada persona que la conoció, su funeral fue muy bonito, fue muy grande, gracias a la madre Jaimica. Se pudo ver que las personas trans sí nos unimos pues, para honrar a las personas que nos rodean, a los que faltan, y parte de eso, gracias a Nikita por el prólogo y la memoria de Laura Baines también. Entonces, todo así como parte, todo es un proceso, un desarrollo, y este proceso entre nosotros como cartonero de chicos es también muy, muy hermoso para rememorar. Muchas gracias, Agustín. Y bueno, para terminar, quisiera preguntarle a Simón, bueno, realmente es un desafío como sacar un par de palabras. Se me vienen, por ejemplo, a la mente, recordando tu testimonio, los dos closets, el de la sexualidad y el del género, pero también pienso en el título, El mundo al que le apuesto, y me gustó mucho justamente ese sentimiento utópico y esperanzador que tiene todo tu testimonio, bueno, que tiene el testimonio de todos en realidad, pero que lo haces de manera tan explícita en ese momento que dices, este es el mundo al que le apuesto. Y también quisiera preguntarte entonces, también por tu historia de amor, que me parece, y que la conozco de cerca y que me parece hermosa, inspiradora. Entonces, te tiro esas tres palabras, los dos closets, amor y utopía. Bueno, voy a ir en orden. A mí me gusta la idea de los dos closets, aunque la verdad nunca me he reconciliado con la expresión el closet, porque espero que llegue un momento donde no haya closet, donde no haya necesidad de salir o de visibilizarse, porque ya estamos en un momento en el que no importa la sexualidad y el género que tenga. Pero yo sí creo que como persona trans, que me gustaban las mujeres, digamos, porque también ahí hay personas trans que son homosexuales y que muchas veces les cuesta mucho trabajo reconocerse precisamente por eso. Siento que tuve mayor como apoyo y acogida como mujer lesbiana que como hombre trans y tenía menos referentes. Entonces, para mí eso también da cuenta de cómo el LGBT no es como este movimiento homogéneo o monolítico, sino más bien una escalera donde hay algo más asimilable y todavía los relatos trans están relegados, y en ese sentido creo que el cartonero pues es una oportunidad para nosotros increíble. Como decía Jonathan, las voces sobre todo de los hombres trans han sido un poco relegadas,
porque las mujeres trans han sido más visibles y también digamos que muchas veces son las que más visiblemente sufren las violencias, pero eso no quiere decir que nosotros no. Y cuando reflexionaba sobre el título del mundo al que le apuesto, me pareció bonito porque me di cuenta releyendo todos los testimonios y también el mío, que es un mundo que no es utópico y por allá lejano, sino que es un mundo que todos nosotros estamos construyendo día a día. Y como dice Jonathan, hace unos años, y a mí me tomó, digamos, muchos años visibilizarme y comprender que era un hombre trans, porque teníamos menos representación y referentes, y ahora siento que las nuevas generaciones tienen como mayor capacidad de ver cosas como esto, ¿sí? O sea, un cuartonero de estos, si yo hubiera leído esto a mis 20 años, me hubiera ahorrado, creo que bastantes cosas. De mi proceso hubiese sido tal vez más rápido y me hubiera sentido más acogido. Y pues para terminar con el tema del amor, yo sí creo y lo ha trabajado varios activistas trans, que ser una persona trans y ser amada y como poder públicamente mostrar una relación en pareja, una construcción del amor no solo romántico, sino el amor, digamos, familiar y el amor de la comunidad es muy reparador. Y para mí hay algo y lo apuntabas tú y lo apuntaba Nikki, y es que no nos quedamos en el dolor, y yo sí creo que las personas trans a través de nuestros procesos nos volvemos profundamente amorosas, empáticas y comprensivas. A pesar de las dificultades que tenemos como todos los seres humanos, yo sí creo que muchos de nosotros compartimos como esa capacidad de sobrepasar el odio, como decías tú en el prefacio, y construir a través del amor y lo comunitario, más allá de las injusticias que hemos vivido. Ujú. Vale, pues entonces cerramos, vamos cerrando, pero quisiera decir varias cosas antes. Primero, recordar a todas las personas que el libro es de descarga gratuita y que en el enlace que está acompañando el texto de este video, pues lo pueden conseguir y descargar gratuitamente, que esperamos, como han dicho todos, que estos testimonios lleguen, sobre todo a una juventud trans que está todavía haciéndose preguntas y quizás preguntándose eso por su lugar en el mundo. Quisiera agradecer a Frank, a Andrew, a Agustín, a Simona, a Nikita, a Jonathan, pues por abrirse en este proyecto del cartonero. Agradecer a los estudiantes de la maestría que también lo hicieron posible con su trabajo y pues con su escritura. Y decir, como lo decía Agustín ahorita, que este cartonero tiene al final un testimonio, un homenaje, un in memoriam a Laura Frida Weinstein. El 2 de enero de este año, mientras terminábamos de escribir estos testimonios, Laura falleció. Laura Weinstein, la directora ejecutiva de la Fundación GAD, del Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, y quisimos eso, rendir un homenaje a su lucha y su muy importante labor y expresar nuestro más profundo agradecimiento por su trabajo. Entonces con esto nos despedimos y reitero el agradecimiento. Me gusta cerrar con esas dos palabras, amor y utopía. Entonces, un gran abrazo y hasta la próxima.